Este modelo hace muchos años que lo conozco, lo que pasa es que nunca despertó especialmente mi atención, pero un amigo siempre me estaba insistiendo, tienes que probar uno, vas a flipar con la ligereza, vas a flipar con las sensaciones que da. Y a mí estéticamente no es que fuera un coche que me apasionara, pero la verdad que, bueno, a base de leer sobre ellos y que realmente hoy en día es lo único matriculado que puedes tener que te dé buenas sensaciones en la carretera. Pues el coche lo encontré, llevaba tiempo buscando en diferentes páginas de internet. Es muy difícil encontrarlos porque se suelen quedar en foros de gente muy cerrada, ¿no?, donde se mueven entre ellos. Y llevaba tiempo mirando 1000 anuncios, lo encontré. Y la verdad que no estaba muy atractivo el coche, lo que era muy bonito, pero me pareció una buena base. Y bueno, a base de trabajo y de ayuda de muchos amigos lo fuimos poniendo un poco más chulo. Las mejoras que yo le haría, pues sin duda un diferencial autoblocante le vendría muy bien, sobre todo para las curvas lentas donde pierde mucha tracción. Quizás una suspensión un poquito más moderna, que tiene una de la época, pero del resto yo creo que es un coche muy equilibrado. Es la mecánica de un Ford Escort, de un Ford Cortina, prácticamente, pero claro, puesto en una carrocería que solo pesa el conjunto 460 kilos, por lo tanto es muy rápido. El coche, para ser utilizable a diario, trae algunos contratiempos, como sería el entrar y salir, que es bastante complicado. Efectivamente es un coche que no vale para cualquiera, no porque no lo sepan conducir, sino por el tema de las tallas, ¿no? Yo, que mido 1,80, creo que estoy en el límite absoluto para poder conducirlo. Ya más de ahí, el problema de las piernas, te tropezaría el volante con las manos y es un hándicap a la hora de poder disfrutar del coche, claro. Y lo contrario, si eres muy bajo, te cuesta llegarle a los pedales. Bueno, pues yo, que vengo del mundo de los rallies, es lo más parecido a un coche de carreras que he encontrado y que sea matriculable, bueno, que está evidentemente al alcance de mi poder adquisitivo, ¿no? Es un coche donde todo son sensaciones, te transmite todo, no hay filtros, la dirección es directa, la suspensión es directa, va sentado en el suelo, todo es ligereza, no hay inclinación de la carrocería, o sea, los cambios de masa, de pesos son directos, si no, hasta que andas en él o te montas en él, no es capaz, es muy difícil explicarlo, ¿no?, sin andar en él, pero es una sensación, vamos, que yo creo que es, repito, lo más parecido a un coche de carreras que te puedes comprar para andar por la calle. Sin duda el mejor aspecto que tiene es el paso por curva, y por la ligereza y la facilidad de entrar en las curvas, cuando con un coche normal tendrías que frenar mucho más o salir con mucho más complicaciones. Claro, son 460 kilos con 120 caballos, entonces bueno, la relación es casi perfecta. Este coche, buscarle límites
bastante arriesgado, por lo menos en carretera abierta. Yo ¿sabes? Es un coche que tiene el límite demasiado alto y cuando lo encuentras no suele avisar con mucha antelación. Entonces, bueno, es un coche que da gusto y rápido, pero yo en ningún caso pasaría del 80%, porque las reacciones son muy vivas y no es un coche que avise con mucha antelación en sus reacciones. Bueno, lo principal que hice para diferenciar este coche de otros similares es ponerle las dos líneas blancas, que son bastante comunes en según qué modelos, pero sobre todo el número 26 trasero, que es el día de mi boda, y así le hago un poco la pelota a mi mujer también. Me da igual si llueve, me da igual si hace mucho calor, si me apetece cogerlo montarse en él es como una desconexión y no me hace falta ni ir lejos ni rápido, sino simplemente el dar una vuelta es como que haces un reseteo.